una palabra. La obligación de nosotros como Ya empezó la conferencia de Coordinación prensa Nacional para que ha esta convocado actividad el fue coordinador, generar el ambiente de infraestructura, de servicios, nacional del Poder de Ejecutivo para la comunicación, visita de del Papa mensajes, Francisco. para que Es la un población informe pudiera y un tener balance de la ese gestión acercamiento de lo que ha con sido el la Papa organización Francisco. de Creo que se ha esta logrado. importante visita que Creo que todos hemos los tenido el sectores gusto de trabajando tener para nuestro país conjuntamente, con el Papa los sectores del Poder Francisco. Ejecutivo, 14 ministerios directamente involucrados en la actividad papal, los gobiernos regionales de las regiones donde estuvo presente el Papa Francisco, las alcaldías provinciales y distritales, también trabajando de la mano y sobre todo un trabajo muy cercano, muy coordinado, muy alentador con la Iglesia Católica en el país. El señor Nuncio Apostólico fue quien nos convocó, quien nos congregó y nos lideró muchas veces en los mensajes a transmitir, siendo él el representante del Papa en nuestro país. La Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Lima, de Trujillo y de Puerto Maldonado fueron artífices invalorables para lograr el cometido que se tenía entre manos. Agradezco el trabajo de todos los aquí presentes y de muchos otros. Literalmente en las últimas semanas de trabajo hemos tenido miles de personas, incluyendo decenas de miles de voluntarios a los cuales también les tenemos que rendir un homenaje. Jóvenes que han ayudado como Guardia Papal, Boy Scouts, asociaciones de jóvenes, parroquias, que han estado junto a las autoridades, accediendo a la población y brindándole el cariño y el apoyo que todos requeríamos. El Santo Padre y su comitiva nos ha transmitido su beneplácito por el viaje al Perú, no solamente por el hecho de que estuvo finalmente bien organizado, que es importante, pero que no necesariamente es lo más importante. Lo más importante es que se logró el contacto, la cercanía entre el Papa, su mensaje, y los más de 3,5 millones de peruanos que directamente estuvieron en alguna actividad o ruta papal, y los seguramente más de 25 o 30 millones de peruanos que estuvieron pendientes a través de los medios de comunicación, a quienes también tenemos que agradecer muchísimo el apoyo, la cobertura y la orientación a la población para que puedan vivir en vivo y en directo a través de medios digitales, a través de la televisión, a través de la radio, la visita papal plenamente. Ha habido un impacto también muy favorable para el país, como imagen de país, imagen de un país que garantiza que cuando estamos todos unidos, trabajando por un objetivo común, podemos sacar adelante emprendimientos muy complejos como el que hemos tenido entre manos. La organización, la cercanía de la población, las bellezas de nuestro país, culturales, religiosas, turísticas, han sido transmitidas a todo el mundo durante estos días. Eso va a generar sin duda un rebote muy importante para la imagen de Perú, para fomentar turismo, para atraer a personas que quieran conocer más de nuestra rica tierra y sobre todo de nuestra rica cultura. También hemos tenido visitantes que han venido por decenas de miles de otros países para acompañar al Papa en una o en más ciudades, generando también un ingreso económico importante para el Perú. PROMPERÚ ha dado ya cifras iniciales, preliminares de este impacto y seguramente en los próximos días tendremos un balance final, pero el balance sin duda será positivo. Concluyo entonces esta introducción agradeciéndole nuevamente a la Iglesia Católica, a los señores ministros, al gabinete ministerial, a la primera ministra, Mercedes Arauz, que en todo momento nos dio un gran apoyo, nos alentó a seguir, resolvió muchos problemas y hoy en día no está aquí porque está fuera del país, pero estamos en comunicación con ella y está, de hecho, muy satisfecha con los resultados obtenidos. Agradezco también a todas las entidades del sector público que directamente han estado involucrados en el orden ciudadano, en el apoyo al ciudadano y en la planificación de las actividades que hemos desplegado. Finalmente también quiero concluir agradeciéndole al señor Presidente de la República la confianza que él nos brindó.
Creo que no le hemos defraudado. Hemos trabajado denodadamente durante meses para que la visita del Papa Francisco al Perú sea todo un éxito. Y finalmente, que de lo que principalmente se hable es del mensaje del Papa a nuestra población. Eso es lo importante. La organización, la seguridad, los servicios, la logística, son todas trascendentes, pero tenemos que darlas obligatoriamente porque es nuestra responsabilidad. Y lo que simplemente logra ello es generar el ambiente para que el mensaje del Papa Francisco cale en nuestro país, en nuestra población. Y creo que eso lo hemos logrado. Muchas gracias a todos los involucrados. Hemos cumplido con el país, hemos cumplido con la población. Muy amable. Y a propósito de lo mencionado por el señor Alfonso Grado sobre la unidad mostrada por todos los peruanos, queremos invitarlos a participar en las redes sociales, amigos periodistas, con el hashtag que ven en pantalla, cuando nos unimos, y a completar la frase, cuando nos unimos, las cosas nos salen bien, por ejemplo, o cuando nos unimos, recibimos al Papa como se merece. Siguiendo con la conferencia de prensa, a continuación, escuchemos las palabras a cargo del secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Norberto Strootman. Gracias por la amable invitación. Señor Nuncio Apostólico, señores ministros y doctor Alfonso Grados, quiero ser breve porque mañana a la misma hora como iglesia queremos convocar para expresar nuestra gratitud en primer lugar para con el pueblo peruano. Y algunos me miran y dicen, ¿por qué no te refieres solo a los católicos? Porque tengo la experiencia nueva en estos días que bastantes amigos que no son de nuestra iglesia estaban tan emocionados y con las lágrimas como cualquier otra persona. Quizás puedo pedirles un breve momento de silencio, lo que no es usual en una conferencia de prensa. Pero esta visita ha sido muy especial. Quiero pedirles un momento de break, dando gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Y no hubo evento con el Papa importante donde no ha terminado textualmente, recen por mí. Estas dos cosas, 5 segundos, gratitud delante de Dios, un pedido para el Papa. Gracias por hacerme caso y dirigirnos a quien debemos lo que somos y podemos hacer por nuestro país. Estos días nos han demostrado que como peruanos no necesitamos ninguna envidia a nadie. No sé si es verdad, si es chisme, por lo menos es bueno. Dicen que el Santo Padre un día en el Perú dijo, casi como México. Parece que ha sido una experiencia muy positiva su visita en México. Segundo día, mejor que México. Ese día ya no tenía comparación. Un periodista, creo europeo, hablaba de un tsunami de fe. Lo que hemos experimentado recién es muy grato. No voy a comenzar la letanía de gratitudes. Firmé, don Alfonso, hace media hora la carta nuestra al señor presidente de agradecimiento por todo lo que hay de parte de él y también de su gobierno, de sus colaboradores. Creo que ha sido una experiencia muy grata, muy impactante. De veras, gente que trabaja cerca de mí y durante décadas no recuerdo que estaban tan felices como ayer en la noche. Mi primer gratitud al pueblo peruano, a la prensa, porque sin los medios no llegamos, ni los gobiernos, y a la incansable voluntad de hacer de esta visita papal un logro rotundo, y esto lo digo a todos los que han colaborado en este momento, sea de parte del gobierno, sea de parte de la Iglesia. Si ustedes me piden notas
Para el evento y su organización, las notas en el Perú son de 1 a 20. Doctor Grados, les doy 22. Invitamos a hacer uso de la palabra a Su Excelencia Nicola Girasoli, nuncio apostólico, embajador de la Santa Sede. Agradecidos y emocionados. Esta es un poco la síntesis de lo que quiero expresar en estos momentos y de verdad un agradecimiento especial al señor Presidente de la República, al Gobierno, pero de manera especial al señor Alfonso Grados. De verdad, los superiores de la Secretaría de Estado y del Vaticano, lo que han acompañado también el Santo Padre en toda la preparación de este viaje, se han quedado tan felizmente impresionados de la altísima y excelente profesionalidad de todos ustedes, de la policía, del gobierno, de todo lo que han sido involucrados. Todo ha sido perfecto. Yo digo que el trabajo ha sido grande, pero el resultado ha sido grandísimo. Y de verdad estamos tan agradecidos, naturalmente, también a los periodistas, a la prensa. Ha sido un trabajo que se ha hecho en armonía y con una profesionalidad muy, pero muy excelente. Y esto ha contribuido a dar un resultado tan grande. Emocionados. ¿Por qué emocionados? Porque de verdad el Papa, muchas veces en estos días, yo he acompañado al Papa muchas veces en el coche cerrado, ¿no? Y se hablaba cuando se iba, ¿no?, por las avenidas, el Papa se quedaba tan impresionado por la respuesta del pueblo, ¿no?, por el afecto. Yo me acuerdo el día que se volvía de Puerto Maldonado, ¿no?, el Papa decía, ma ¿cómo tanta gente hoy, no? Porque claro, el día jueves era el día de la llegada, y poi el sábado, volviendo de Trujillo, ¿no?, dice, ma ¿cómo? Tanta gente. Esta emoción de cercanía y de respuesta que, yo soy muy sincero, ha sido mucho más allá de los números que nos decían en los días precedentes. Y se permiten, también yo me quedé muy emocionado por todo lo que ha pasado delante de la Nunciatura. Mamma mía, decimos en italiano. Cuánta gente, el Papa que bendecía a todos estos niños enfermos, que se acercaba a la gente, que 2 veces ha hecho a pie toda la manzana para saludar a la gente. El día que estuvo presente la comunidad de Manchay, ¿no?, que el Papa quiso acercarse, saludar a la gente, porque el Papa sentía que era algo muy especial, sincero, verdadero. De verdad, como he dicho anoche, ustedes han conquistado el corazón del Papa, el Papa se lleva el corazón del Perú a Roma, en Vaticano. Por eso, gracias, y seguramente ahora, como ya hemos dicho, hay el después de la visita del Papa, porque queremos que este después, este grito de esperanza, ¿no?, como ayer el Papa lo hizo a Las Palmas, puede animar a tantos jóvenes, puede animar a todo el Perú para seguir en un camino de unidad por la esperanza. Gracias, y de verdad con tanta emoción. Yo muchas veces he un poco empujado el Papa a salir, a bendecir 5 veces dal balcón, a estar entre la gente, y claro, más chicos enfermos o más chicos más venían de noche, toda la noche que había gente delante de nosotros, a 2 de la mañana, 3 de la mañana, una cantidad enorme. El Papa no lo creía. El primer día, el viernes a la mañana, le dijo, Santo Padre, salga a bendecir a la gente. Él abre y dice, mamma mía, tanta gente. Digo, sí, porque lo están esperando. Él salía, ¿no? Esta emoción que de verdad se une a un agradecimiento especial por parte de la Santa Sede, de la Secretaría de Estado, a todos, por esta profesionalidad que todos, da los periodistas, del gobierno, de la policía, han demostrado. Todo ha sido perfecto
nos queda esta emoción grande que nos acompañará por largo tiempo. Muchas gracias. Acto seguido, escuchamos las palabras del ministro de Salud, Abel Salinas Rivas. Muchas gracias, Monseñor Nicola Girasoli, Monseñor Strossman, ministro del Interior, general Vicente Romero, coordinador nacional Alfonso Grados, autoridades que nos acompañan. Sin lugar a dudas, todo el pueblo peruano, y en particular nosotros también nos sentimos sumamente, y nos hemos sentido así sumamente emocionados con la visita del Santo Padre. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que todos los peruanos hemos vivido estos días con gran emoción. Y debo confesarles que nosotros también, más allá del encargo que nos tocaba asumir. Me parece importante, además, saludar y reconocer la iniciativa que tuvo el propio presidente de la República, el doctor Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo la iniciativa brillante de invitar al Papa para que nos visite aquí al Perú. Y naturalmente reconocer los esfuerzos, y hay que hacerlo público, yo no me cansaré de decirlo, el esfuerzo de Alfonso Grados en esa gran coordinación que ha tenido con todos. Y yo creo que mis felicitaciones personales, además de las que va a recibir seguramente como corresponde. Y es cierto que el trabajo en equipo es lo que permite alcanzar resultados como los que se han logrado en esta ocasión. Y en el tema de salud, en el sector salud, esto no ha sido diferente. Hemos podido ver cómo el propio Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, los propios gobiernos locales, el personal de la Seguridad Social, de Salud, el personal de salud del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, el cuerpo de bomberos, en fin, todos sumados hemos podido hacer un trabajo seguro y además correcto. Se han desplegado más de 1.300, casi 1.500 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros, tecnólogos. Se han podido incorporar cantidad de brigadistas que recibieron capacitación, que eran nuestros puntos de contacto y que conducían en las aglomeraciones, en las asistencias al público en general a recibir las atenciones, que fueron más de 4.500 atenciones, que más o menos correspondieron a un poco más de 180 atenciones en Puerto Maldonado, un poco más de 700 atenciones en Trujillo y más de 3.500 atenciones el día de ayer en Las Palmas. Es cierto que las atenciones, felizmente, fueron manejadas no solamente con los puestos de asistencia que se habían colocado estratégicamente en todos los lugares y que ustedes pudieron ver, y que correspondieron a padecimientos que tenían que ver con deshidratación, descompensaciones, porque el público en general cumplió con las indicaciones y fueron asistiendo en las horas que estaban indicadas, porque era imposible que todos llegaran juntos. Tenían que venir desde muy temprano y habían horas y lo fueron entendiendo y así fue. Hubo mucha coordinación para que esto fuera ordenado. Es cierto que todo el mundo tenía la expectativa de estar un poco más cerca del Papa y eso es natural, pero aún así se cumplió el ordenamiento. Se distribuyó el agua que era necesario, casi 1 millón de botellas de agua se distribuyeron ayer, doctor Grados. Además de las atenciones que se dieron, teníamos más de 30 ambulancias, por ejemplo, el día de ayer, y solamente tuvimos que referir un número pequeño de ciudadanos, poco más de 20 ciudadanos a establecimientos cercanos, porque necesitaban un poco más de monitorización, aun cuando no eran compromisos graves de su salud. Algunos también habían ingerido alimentos previamente que se tradujeron en un poco de malestar, que era mejor monitorizarlos un poco más. En líneas generales, yo quiero aprovechar este momento para saludar y felicitar a todo el recurso humano en salud que trabajó de la mano, aunadamente, bajo la conducción del Ministerio de Salud,
trabajaron ordenadamente. Yo creo que esto es otra vez el ejemplo de cómo los peruanos, si nos juntamos, si sumamos nuestros esfuerzos, alcanzamos resultados. Queremos agradecerles a todos entonces su participación. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. Muy buenas tardes, señor Monseñor Nicola Girasoli, señor Monseñor Norberto Strothman, señor Ministro de Salud Abel Salinas, señor Doctor Alfonso Grados, Coordinador Nacional del Poder Ejecutivo. Primero agradecer a todos ustedes por habernos facilitado de poder llevar la seguridad en forma integral. Yo quisiera resaltar esta articulación realizada por el doctor Alfonso Grados, que el mes de junio del año 2016 ha venido amalgamando poco a poco un gran equipo. Y creo que el resultado de este trabajo se vio reflejado en una gran planificación con los diferentes actores de las diferentes entidades del Estado y también, por supuesto, de la empresa privada. De manera que tenemos que resaltar que unidos todos los peruanos sí podemos hacer bien las cosas. Y esta muestra que hemos dado al mundo, tenemos que felicitarnos todos. La propia población que condicionó, colaboró, contribuyó con las normas, con las disposiciones que se daban en temas de seguridad, con los medios de comunicación que contribuyeron y con todos los grandes actores que han facilitado este mega evento, de manera que nos ha dado un logro y un resultado totalmente positivo. Sin embargo, queremos también resaltar la colaboración estupenda de Cancillería, de INDECI, de nuestras Fuerzas Armadas, por supuesto de nuestra Policía Nacional del Perú, bomberos, salud y algunos gobiernos locales que también contribuyeron. En lo que refiere al sector interior, estuvimos distribuidos en los 3 puntos importantes como Puerto Maldonado, Trujillo y Lima, un promedio de 31.037 efectivos policiales dedicados exclusivamente a lo que era este gran evento, sin dejar, por supuesto, de lado la seguridad de todos nuestros conciudadanos. Además, lo que durante este evento de la visita del Santo Padre solamente ocurrieron 3 falsas alarmas. Acá nos notamos cómo la población contribuyó. 3 falsas alarmas. Hubieron 7 pintas, alusivas, poco agradables a la visita, por supuesto. Hubieron 14 intervenciones en concentraciones que fueron controladas. Un incendio de envergadura en la ciudad de Trujillo, que también, por suerte, nuestros bomberos, la policía, la propia Fuerza Armada contribuyó a que esto se controlara. Quisiera destacar el trabajo de la policía, que tanto el personal operativo y administrativo, de manera abierta, las 24 horas, tuvieron la gran responsabilidad, junto a nuestros bomberos, de atender todas las incidencias que se podían presentar. Nuestros bomberos atendieron en los 3 puntos que acabo de mencionar 1.472 atenciones médicas, ayudando también al sector salud. Nuestra Policía Nacional se vio apoyada por la Fuerza Armada, tanto Marina, Ejército y Aviación. Fue controlada también desde el aire, fue controlada también desde nuestras aguas marinas, por nuestra Marina de Guerra del Perú.
que tenemos que resaltar también, especialmente en Trujillo. En fin, todo un sinnúmero de acciones que se han tomado, se hicieron los ensayos respectivos, los ajustes necesarios para que este evento, al final de cuentas, tenga un resultado feliz y positivo. Y antes de culminar, quiero resaltar nuevamente esta frase tan importante para todos nosotros los peruanos, que cuando nos unimos, todos podemos hacerlo. Muchas gracias a los grandes actores. Lo acaba de mencionar el ministro de Interior, Vicente Romero. Por eso queremos invitarlos nuevamente a utilizar el hashtag que ven en pantalla, cuando nos unimos. Ustedes completen la frase como mejor les parece. Cuando nos unimos, recibimos al Papa como se merece, por ejemplo. Y ahora sí, señores periodistas, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Les pedimos que levanten la mano de manera ordenada, les van a alcanzar el micrófono y que digan su nombre y el medio al que pertenece. Buenos días, exministro. Cintia Garreta, del Grupo ATV. Mi consulta va por el tema que salió a través de redes sociales, que habían cubierto con AAA zonas de Buenos Aires en Trujillo para que el Papa, al parecer, no vea las casas que resultaron afectadas por el fenómeno del Niño. ¿Qué sucedió ahí? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos estado en Puerto Maldonado en los últimos meses por lo menos 6 a 7 ocasiones. Y cada vez que llegábamos a Puerto Maldonado, como lo hacíamos en Trujillo, hacíamos un recorrido integral de toda la ruta papal y de los principales eventos donde iba a estar congregada población para escuchar al Santo Padre. Hemos recorrido, por lo tanto, en innumerables ocasiones todas las calles de Buenos Aires, con las autoridades locales, con las autoridades del gobierno central y también con miembros de la Iglesia. Buenos Aires es una zona que ha sido muy afectada por el fenómeno del Niño costero y evidentemente tiene rezagos de ello, rezagos que aún no se han solucionado y que sin duda permiten esperar que se acelere un proceso de rehabilitación integral, no solo de Buenos Aires, sino de las zonas de reconstrucción que todavía requieren ser atendidas, en este caso particular en Trujillo. Hay la voluntad del gobierno, la reconstrucción con cambios tiene planes prioritarios para ello. En ese contexto se adelantaron algunas obras que estaban en la línea de reconstrucción con cambios para reparar las rutas que eran prioritarias a atender por la visita papal, para poder tener una visita segura para el Papa, su comitiva y la población. Eso fue lo primero que se hizo con la alcaldía de Víctor Larco, en este caso, donde está la población de Buenos Aires, con el gobierno regional de La Libertad y con los sectores que tenían que habilitar los presupuestos para que esto pudiese ocurrir. En esos trayectos, en innumerables ocasiones, vimos algunas zonas de la ciudad que en su mayoría no tenían una apariencia inadecuada en virtud al fenómeno del Niño costero, sino en virtud a una dejadez que había sobre algunas propiedades privadas que no tenían un impacto por el fenómeno del Niño costero y que de verdad afeaban muchísimo el recorrido del Papa. Estoy hablando de propiedades privadas que tenían prácticamente abandonadas los frontis de las mismas, o que tenían algunas lonas que intentaban cubrir terrenos baldíos pero que estaban en pésimas condiciones. Eso no era sostenible mantenerlo así por una situación de presencia ante el recorrido papal, pero eran zonas privadas, ahí no estaba involucrado el Estado. El gobierno municipal hizo las gestiones adecuadas para que los propietarios, las personas involucradas, cubrieran de una mejor manera sus propias propiedades y generaran un aspecto más razonable para la visita papal. Hemos visto, sí, imágenes de algunos puntos muy focalizados donde habían determinadas lonas que cubrían algunas zonas que tenían aparentemente una afectación social. Y hemos escuchado testimonios de algunos pobladores al respecto. Lo que queremos enfatizar es que eso no se ha hecho como parte de una política de ocultar nada, no se ha hecho como parte de una política de querer minimizar los retos que todavía tenemos pendientes o que tiene pendiente el gobierno en torno a la reconstrucción de estas zonas y, por lo tanto, quiero precisar
que ni el gobierno local, ni mucho menos la comisión organizadora ha tenido intenciones en esa línea. Si han habido errores por querer mejorar algún aspecto de alguna zona muy puntual, creo que hay que reconocerlo, pero en todo caso que quede claro que no ha habido ninguna intención de querer ocultar nada de manera que se elimine, digamos, temporalmente la imagen de un problema que está latente y que requiere una atención inmediata y que estamos seguros que la autoridad de la reconstrucción con cambios y los gobiernos locales que correspondan y los sectores que correspondan deben tener como prioridad. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gregorio Arroz de TV Perú. Lo que quisiera saber es que si es que al final se le entregó el Pacto Madre de Dios al Papa, tal como se anunció en la Corte Superior, y qué va a pasar a partir de estos momentos con la entrega del Pacto Madre de Dios en la región. El Pacto de Madre de Dios fue entregado del presidente del Poder Judicial al Papa el día domingo a la mañana. El Papa y el presidente judicial hablaron, yo no estaba proprio presente, cioè estaba a una cierta distancia, y le presentó este pacto. Quindi esto es lo que yo le puedo confirmar. Le fue presentado al Papa el domingo, ayer, cuando el Papa saludó a alguna personalidad en la Nunciatura, se le dedicó unos minutos y fue presentado, y hay fotos, hay un hecho prácticamente público. ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes. Permítame, estamos en vivo para Canal N, señor Grados. Muy buenas tardes. Quería hacer primero la consulta de si tienen el estimado o la cifra exacta de cuántos asistentes hubo ayer a la misa, porque se ha especulado mucho del 1.200.000, 1.300.000, hasta más de 1,5 millones de personas. Y segundo, si no hubo un buen sistema de recolección de basura, porque fue otro de los temas por los que se quejó la población, que no habían contenedores suficientes, que no tenían dónde arrojar los desechos, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera que las dos preguntas, por ser muy importantes y muy específicas, puedan ser resueltas por el general Chávez de INDECI y por el señor viceministro del Ministerio del Ambiente, respectivamente. El general Chávez. Gracias, doctor. Con respecto a la primera pregunta, me voy a permitir decir los aforos que han habido en los grandes centros de concentración, tanto en Puerto Maldonado, como en Trujillo, como en Lima. En Lima, el aforo estimado es de cercano a 1.200.000 personas. Si nosotros podemos ver en las vistas aéreas que hay todavía espacios vacíos a ambos lados, es porque el aforo, el área geográfica, permitía una afluencia de 2 millones de personas. Eso con respecto a Lima. Con respecto a Trujillo, el área que ustedes han visto ha traído una confluencia de cerca de 300.000 personas en la playa de Huanchaco. El área, pueden verla también desde la parte aérea, tiene unos espacios en la parte lateral derecha, mayoritariamente, en la parte izquierda no la tiene frente al escenario, esta área geográfica, considerada como un área de desfogue o de distensión en caso de cualquier evento, permitía alcanzar cerca de 450.000 personas. Con respecto a Puerto Maldonado, el área permitía un aforo de 92.500 personas y el estimado de las personas que asistieron ese día llegó a cerca de 80.000 personas. En los tres centros de concentración se cumplieron todas las normas de seguridad y el aforo no fue excedido. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo está? Mijail Medina de RPP Noticias. Disculpe, la respuesta del tema ambiental, el señor viceministro. Los pasivos, los residuos sólidos. Gracias, buenas tardes. Primero quiero señalar que la población de Puerto Maldonado y también Huanchaco y Trujillo, en estas zonas, en estas ciudades, ya están limpias porque el plan para todos los eventos masivos ha funcionado y en horas ha quedado limpio. Y no solo las zonas de conglomeración masiva de la población, sino también en la ruta. En el caso de Lima, ayer que hemos participado, obviamente hemos tenido, como se señala, más de 1 millón de personas, una explanada de 700.000 metros cuadrados, con lo cual hacía más complejo el tema. Se han puesto
270 contenedores, 100 operarios de limpieza pública, y a las 10 de anoche se tuvo que cerrar la instalación de la FA por razones de seguridad. Se ha recogido 30 toneladas y el día de hoy se termina dejando limpio todo esto, ¿no? Lo importante es que haya habido un plan para manejar estos residuos, que básicamente son papeles plásticos y que evidentemente pueden ser reciclados. Entonces el día de hoy esperemos que todo esté limpio y que es entendible que ese es un proceso de educación, de sensibilización ambiental, y lo que queremos hacer con Perú Limpio es eso, ¿no? Ir creando esa conciencia en estos eventos masivos que evidentemente complejizan el manejo de la cuestión ambiental. Gracias. Buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo para RPP también. Coméntanos un poco qué reflexiones y qué aprendizaje ha dejado poder, digamos, transportar a millones de personas. Después de la misa del día de ayer, muchos de los servicios habían colapsado al momento de, digamos, salir de la base aérea Las Palmas. El tránsito era bastante, digamos, caótico en ese sentido. Coméntenos qué se ha aprendido, si bien es cierto es una, digamos, movilización muy grande, qué enseñanzas ha dejado para el país, ¿no? Yo quisiera que esa respuesta la pudiera presentar el general Zubiate, quien ha liderado por parte de la Policía Nacional, trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas, todo el esquema de tránsito y seguridad a la población antes, durante y después de los eventos masivos. Bueno, señores, buenas tardes. Reiterar el agradecimiento de la Policía Nacional por el apoyo de todas las fuerzas del Estado. Como lo hemos comentado todos, la asistencia de una gran cantidad de público origina desplazamientos. En el caso de las puertas, habían 2 puertas de que las fueron utilizadas por mucho mayor cantidad de público porque les permitía acercarse, caminar menos, que en este caso fueron solamente 10 cuadras, en algunos casos y en esta oportunidad menos, para llegar a los lugares donde estaban los vehículos. Si nosotros podemos interpretar, y yo sí lo puedo confirmar porque yo estaba en el lugar, la evacuación fue aproximadamente en 1 hora y media, que nosotros teníamos planeado 4 horas. Teníamos planeado dentro del planeamiento 4 horas de evacuación. Posteriormente ese desplazamiento de gran cantidad de público se dirigía a los centros de abastecimiento de transporte, tanto el metropolitano, tanto como el tren eléctrico. En ese desplazamiento de repente se originó una congestión, porque había una gran cantidad de público y tenemos que tomar en cuenta que muchos de ellos estaban desde muy temprano o estuvieron en la madrugada. Entonces en ese momento ya querían desplazarse de la forma más rápida a su domicilio. Entonces por ese motivo, pero eso fue controlado aproximadamente a las 9 de la noche porque yo estaba ahí, estaba el jefe de encargado de la comisión de tránsito, estaba el jefe de tránsito, se llevó personal de refuerzo y se solucionó el tema, inclusive la fluidez de los vehículos que venían del sur. Entonces, es entendible de que ante una gran cantidad de personas, bueno, en algún momento se pueda congestionar, y también estaba dentro de lo planeado, porque también sabemos de que la ruta de desplazamiento del sur viene gran cantidad de personas que vienen de las playas, y creo que dentro de las expectativas se solucionó el problema con mucho menor tiempo que lo esperado. Gracias. De la Agencia Andina, buenas para todos también. Luego del mensaje del Papa, sin duda, y las preguntas para las autoridades del Estado, queda la motivación de que o se refuerzan políticas públicas o se diseñan nuevas. La pregunta va para el ministro de Salud, también para el ministro del Interior y también para el ministro de Cultura, que veo que está presente. Señor Salinas, ¿van a reforzar ustedes los servicios de salud, la atención en salud en aquellos lugares en donde están nuestras poblaciones amazónicas? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Está planificado? ¿Lo van a hacer? Para el ministro del Interior, el mensaje del Papa ha sido bien claro en abordar problemas sociales en nuestro país, ¿no es cierto? El tema de tratas, que habló que no es un problema de trata, sino de esclavitud laboral y sexual, y también habló de minería ilegal. Su existencia justamente trae consigo una serie de problemas sociales. ¿Qué va a hacer su gestión al respecto, ¿no? ¿Van a profundizar algunas políticas, va a mejorar la interdicción, van a trabajar de manera intersectorial algunas actividades de prevención, por ejemplo? Y para el ministro de Cultura, que este sector tiene un trabajo importante con nuestros pueblos amazónicos
¿Qué es lo que va a impulsar concretamente durante su gestión? Gracias. Bien. No obstante, el tema relacionado con la recuperación de una cantidad de servicios de salud a nivel nacional y no solamente los que han sido objeto de la visita del Papa, es cierto que hay que trabajar en ellos. Definitivamente estamos en un plan en donde primero, y no quiero salirme de la motivación de esta conferencia de prensa, pero solamente decirlo, que vamos a priorizar el primer nivel de atención. No nos olvidemos que el 80 u 85% de los padecimientos que aqueja a la población en general se resuelven en ese primer nivel de atención. Y por ahí vamos a poner todo el énfasis. Amén también de los que han sido afectados por el fenómeno del niño costero y que, como ya se mencionó previamente, en el plan de reconstrucción con cambios hemos priorizado 156 establecimientos. Contamos con el presupuesto que excede el 1.345.000 aproximadamente y que van a ser en algunos casos rehabilitados y en otros casos reconstruidos los establecimientos de salud. En pocas semanas iniciaremos con los que han tenido daños menores, porque ellos permiten un procedimiento administrativo mucho más veloz que permite que la población rápidamente pueda tener esos servicios de salud disponibles. Buenas tardes, Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Un momentito, por favor, vamos a continuar respondiendo a las preguntas. El turno del ministro de Interior, Vicente Fernández. Gracias. Para responder a su pregunta, efectivamente, tenemos un plan sobre el tema de minería ilegal y trata de personas y una serie de delitos que se cometen como consecuencia de la minería ilegal. Lo vamos a empezar a ejecutar en las próximas semanas, eso ya está diseñado. Estamos involucrando también a otros sectores para hacer un trabajo intersectorial, como usted en su pregunta lo mencionó, de manera que esto sí está dentro de nuestro plan de trabajo hasta fin de año. En ese sentido, entendemos que trata de personas es uno de los delitos más dolorosos que pueda tener la sociedad. Lo tenemos muy claro. En el tema de minería ilegal, sabemos que hay más de 726.000 hectáreas de terreno que están justamente en manos de mineros ilegales e informales. Muchas gracias. Yo para terminar con esta pregunta, creo que lo que nos ha permitido el Papa con este potente mensaje que nos ha dado desde la Amazonía, desde Puerto Maldonado, es también visibilizar parte del trabajo que se hace aquí en el Ministerio de Cultura desde el Viceministerio de Interculturalidad. El Papa Francisco ha puesto diversos temas en debate, en la agenda pública, que creo que nos ayudará a promover el trabajo que hacemos. Él ha hablado del diálogo, de la necesidad que de los pueblos indígenas participen en proyectos que tienen que ver con sus tierras. Como saben, en nuestro ministerio, desde el viceministerio, en realidad tenemos ya, además de la consulta previa, que es un proceso de diálogo que se hace con las comunidades y que funciona justamente para proyectos de inversión, tenemos diversas políticas. El propio Papa Francisco también mencionó el tema de los pueblos en aislamiento. Nosotros tenemos todo un trabajo ya desarrollado con los pueblos indígenas en aislamiento, en contacto inicial, que se hace principalmente incluso con gente que ya está en el terreno y que, pese a que no son tantas las personas, son igual un equipo de más de 30 personas que se ocupa del trabajo en 5 reservas entre territoriales e indígenas, que lo que buscan es proteger áreas determinadas en las cuales se tiene conocimiento de la existencia de pueblos indígenas que están en aislamiento por voluntad propia o que están en una fase inicial del contacto con nosotros, y es parte del trabajo que se hace de manera transversal ya con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas, con el propio Ministerio del Interior, para detectar casos como el que mencionó el general Romero, con relación a tala, minería ilegal, actividades ilícitas en la Amazonía. Hay todo un proyecto de promoción de las lenguas indígenas que
podría comentar ampliamente seguramente en otra ocasión. No quiero robarle más tiempo, pero creo que es importante resaltar este tema porque, como dice el hashtag, cuando nos unimos, en realidad podemos trabajar de mejor manera, y creo que es algo que de este gabinete estamos tratando de hacer de manera coordinada para que en casos específicos, como ha sido la reciente promulgación o la reciente creación del Parque Nacional Yaguas, permite que los sectores trabajemos coordinadamente para mejorar nuestras políticas públicas, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Mi pregunta va para el señor Grados. No sé si existe algún balance económico de la visita del Papa al Perú, si es que esto ha generado mayores ingresos en ciertos sectores, si ha perjudicado a algún sector, si es que el gobierno ha efectuado más gastos de los previstos. ¿Qué me puede comentar en cuanto a un balance económico de la visita del Papa? Gracias por la pregunta. Lo he manifestado ya en otras ocasiones y lo reitero ahora. A través de 5 decretos supremos se habilitaron fondos públicamente, abiertamente, para las actividades de la visita papal a lo largo de los meses finales del año pasado principalmente. Estos 5 decretos supremos totalizan 49.6 millones de soles y están orientados y están especificados en el texto de cada decreto supremo qué municipalidades y para qué obras requieren estos fondos, qué servicios se quieren habilitar con estos dineros y qué apoyo estamos buscando consolidar en torno a la Avenida del Papa. Estos 49.6 millones de soles lo podemos dividir a su vez en 2 grandes componentes. El principal componente tiene que ver efectivamente con los gastos propios de la Avenida del Papa, gastos que se tienen que habilitar para tener servicios seguros, para tener estrados, sonido, pantallas, para movilizar a todo el personal a nivel nacional de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de Defensa Civil, para habilitar los puestos de salud, etcétera. O sea, una infraestructura y una movilización que se tiene que dar en torno propiamente a los 3 días que está el Papa en el Perú. Evidentemente, una vez que el Papa se retira del país, ese gasto se desmonta. Y es así, y eso totaliza 38 millones de soles. De los 49, 38 van en esa línea. Y esos son los 11 y pico millones de dólares que hemos venido comentando que ha sido el costo del viaje papal. Pero los 49 millones también incluyen 11 millones de soles de obras de infraestructura, sobre todo viales, que hemos adelantado de planes de inversión que existían en los gobiernos regionales o en reconstrucción con cambios. Por lo tanto, ahí no hay una afectación presupuestal, sino es un adelanto de obras que en su momento se iban a llevar a cabo y que quedan como beneficio para las comunidades. Tenemos el detalle completo de las resoluciones y creo que todos los conocemos y lo podemos ver, son documentos públicos. Entonces tenemos un costo no recurrente, un costo no recuperable de 11 millones, un poco más, 11.5 millones de dólares. Mincetur, a través de Promperú, ha hecho una evaluación inicial y lo ha venido también haciendo público del impacto favorable a la economía del país por el influjo de turistas del extranjero hacia Perú por ese turismo religioso de seguimiento al Papa en esta ocasión. Y hemos tenido evidencias de que algunas decenas de miles de personas han llegado al país por la frontera, sobre todo por vía terrestre, en algunos casos por el aeropuerto Jorge Chávez, para poder estar con el Papa Francisco. El estimado, que seguramente Promperú nos lo va a dar con precisión en los próximos días, ha sido de 40.000 turistas que dejan una contribución económica marginal para el país de cerca de 90 millones de dólares. Es la cifra que se ha expuesto y sustentado. Entonces, tenemos claramente una situación económica favorable para la visita del Papa, más allá de la exposición que como país hemos podido tener a todo el mundo con imágenes y con comentarios captados de más de 2.500 periodistas acreditados para la visita papal. Eso también tiene un valor económico muy importante que seguramente se va a ver reflejado en el mediano y largo plazo a través del turismo que el país pueda captar. Y finalmente también se ha puesto en evidencia la capacidad del país de poder estructurar una actividad tan compleja como un viaje papal. Por lo tanto, estamos preparados y lo hemos venido demostrando no solo ahora, sino a lo largo del tiempo con un extraordinario trabajo de Cancillería, por ejemplo, en torno a organización de eventos internacionales, que tenemos los factores humanos, organizativos para poder establecer a Perú como una sede para cualquier tipo
de congreso o actividad masiva internacional. Última pregunta. Buenas tardes, Fernando Leighton, del diario La República. Para el ministro del Interior, quería saber si tienen algún balance de robos u otros incidentes que se hayan reportado. Sucedió en Trujillo, donde la gente acampó durante la noche, se reportaron robos de celulares y otras pertenencias. Y otro detalle, mencionó que se habían impedido 7 pintas poco agradables para la visita del Papa y se habían intervenido 14 concentraciones de personas que se entiende son protestas en contra del Papa. Me gustaría que confirme esa información y si es así, ¿por qué impedir el derecho de protestar de las personas? Gracias. A ver, las concentraciones eran temas sociales, no necesariamente contra el Papa, que ustedes mismos los han evidenciado. Plaza San Martín, Plaza 2 de Mayo, que han habido previas, pero esto no han afectado en absoluto a la visita del Papa. Han sido controladas. Y es más, días antes se dio una disposición a través del sector interior de que no se les iba a otorgar garantías justamente durante la visita del Papa. Y creo que acá entendieron las diferentes organizaciones sociales de no participar. El tema de pintas, siempre nos faltan a veces personas desadaptadas, pero son cosas que no revirtieron mayor interés ni problema. Y en el tema de que si puede haber habido robo de celulares, créame usted que ha sido sumamente muy bajo el robo de celulares. Parece que se arrepintieron los delincuentes y pudieron un poco entender de no hacer daño a las personas. Fue mínimo, muy poco realmente. Gracias por sus preguntas, amigos periodistas. A continuación, invitamos por favor a los invitados de la mesa de honor, valga la redundancia, a ponerse de pie para la foto oficial y además al jefe de Indesia, al general Chávez, al general Zubiate, al viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre. Culminó entonces esta conferencia de prensa convocada por quienes organizaron la visita del Papa Francisco a nuestro país. Reportaron informes de su gestión, tanto los sectores salud como del Ministerio del Interior. Podemos recordar por lo menos que en el sector salud se movilizaron 1.500 profesionales de salud y en el interior más de 31.000 agentes policiales. Culmina entonces esta conferencia de prensa que ha demostrado el importante trabajo que ha desarrollado el Estado de manera intersectorial para que el Papa Francisco esté cerca a la población peruana que lo siguió en sus 4 días de visita al Perú. Hasta la próxima. Como siempre, sigan conectados a nuestras redes sociales, al Facebook como Agencia de Noticias Andina, al Twitter como @agencia_andina y en nuestro portal, a través de nuestro portal www.andina.p. Hasta la próxima. Muy bien, agradecemos la presencia.